así, 42 kilos de su peso van a ser agua. Pero esto se va a dividir. Vamos a tener el 40% en la parte intracelular y el otro 20% en el extracelular. 20 más 40 suman 60. Y en la parte extracelular se van a dividir en el intravascular y en el intersticial, ¿no? 5 más 15 me dan 20. ¿Ya? Entonces, acá lo básico a recordar que la mayor cantidad de agua está dentro de la célula y fuera de la célula la gran mayoría está en el espacio intersticial más que en el intravascular. Ya. Ahora sí, con este gráfico, ¿qué parte es el medio interno? El medio interno es el intracelular, el extracelular, el intersticial, el intravascular. ¿Cuál es el medio interno? A ver, los escucho porque me imagino que ya ahora sí con este cuadro se ubican mejor. No queda claro cuál es el medio interno. No tengan miedo, acá equivóquense. Equivóquense acá para que no se olviden ni en su examen ni para el resto de la carrera, porque esto sí o sí les va a servir. El extracelular, muy bien, Kevin. Sí, correcto. Esto es el medio interno, ¿no? Muchas veces genera confusión porque se llama interno, ¿no? Pero esto es. Y este medio interno tiene una composición estable, esa es su característica, lo que le permite hacer intercambios metabólicos y permitir la comunicación celular. Esa es su importancia, ¿no? O sea que su composición no puede alterarse demasiado, no puede aumentar demasiado su volumen, no puede aumentar demasiado la cantidad de sodio que tiene, la cantidad de potasio, ni otros. Tiene que tener una composición estable para que se permita el intercambio celular. ¿Ya? Y bueno, y esto solamente para que se acuerden que el porcentaje de agua corporal es en promedio 60, pero varía si es que es una mujer, un niño, un anciano. Y bueno, si es que es un adulto va a ser, perdón, un adulto mayor va a ser mucho menos, ¿no? Pero bueno, solo para recordar. Y acá tenemos esta composición del intracelular y el extracelular, de la composición hidroelectrolítica, ¿no? Acá no es necesario que se memoricen todos a detalle, ni se sepan los valores, ¿no? Estos valores yo le he puesto para que se guíen, pero no les van a preguntar así como tal. Obviamente sí, más o menos tengo que tener idea de que si me preguntan por sodio va a ser más de 100, ¿no? En el extracelular. Porque nosotros cuando midamos prueba sanguínea, haga, los valores que nosotros vamos a encontrar van a ser del extracelular. Eso es lo que en la práctica clínica tenemos acceso. Tú no tienes acceso a lo que está dentro de la célula. Entonces, siempre que te pregunten o tú veas un valor, no un caso clínico, y te dan valores del sodio del paciente, del potasio del paciente, pues, o sea, tú vas a entender que el sodio tiene que estar más de 100, 140, ¿no? Obviamente no vas a esperar que el potasio esté más de 100, si no son valores, mira, hasta 5, ¿no? Mínimos. ¿Ya? Igual el bicarbonato está entre 25, 27, ¿no? Ya, esas cositas sí, pero todos los demás no necesariamente. Acá nosotros tenemos que entender que estos diferentes iones que están en diferentes concentraciones, tanto en el intra como en el extravascular, cumplen la función de dar osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la cantidad de moles por volumen, ¿no? Ya, entonces, estos tienen la función, la característica de hacer que la osmolaridad tanto en el intracelular como en el extracelular sea la misma. Siempre que te pregunten cuál es la diferencia, a veces algunos creen que en el extracelular es más porque hay sodio, pero no es así, es la misma. Y esto permite que no haya una gran alteración ni gran movimiento entre el intra y el extra, ¿no? Se mantiene más o menos estable gracias a esta osmolaridad. ¿Y quién me da la osmolaridad del medio extracelular? Pues los que están acá más grandes en esta barrita. También les puse esta imagen para que mediante memoria fotográfica también se acuerden que lo que predomina es sodio, cloro, bicarbonato. Solo son 3 que nos tenemos que acordar. Y en el intracelular nos tenemos que acordar del potasio, del magnesio y del fosfato. Bien, listo. Ya. Y ahora sí, unas preguntitas
quiero que participen por el chat, activen su micro, por favor. Esto les va a servir, se van a acordar, no van a llegar al 5º año de la carrera sin saber si el sodio entra o sale. Así que ya, pero vamos a ver. Principal catión extracelular. Catión tiene carga positiva extracelular. ¿Cuál sería? Súper fácil. Sodio, muy bien, Olenka. Principal anión extracelular. Muy bien, cloro. Ay, no. Principal buffer extracelular. Ya, bueno, ya salió. Ya no importa. El bicarbonato, ¿no? El buffer. De acá vamos a explicar más qué es un buffer, pero para que se acuerden. Y el principal buffer intracelular, también para que se acuerden. A ver, ¿alguien sabe? Ese sí está un poquito más difícil. ¿Alguien se atreve? ¿Cuál creen que sería? El fosfato. Muy bien. Muy bien, Olinka. Ya. Ahora sí, vamos con una pregunta de los banquitos que ustedes seguro ya tienen, de las planchitas. Ya. A ver. Los siguientes datos provienen de un hombre normal con agua corporal total de 40 litros, agua intracelular 26.67, agua plasmática 3.33. El volumen del agua intersticial es... Facilito, facilito. A ver, chicos, participen. Estas son preguntas de exámenes. Algo así viene. Bueno, una vendrá así, pues, ¿no? Ya, un regalito. Muy bien, 10 litros. Ya, facilito. Ya, listo. Ahora pasamos a una parte un poquito más interesante. La regulación del pH del medio interno. ¿Qué es el pH? El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de protones. ¿Cuáles son los protones? Están, bueno, representados por el ion hidrógeno en una solución. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos diferentes escalitas de lo más ácido a lo más alcalino, ¿no? Algo ácido va a tener más protones. Al tener más protones y ser el logaritmo negativo, su valor va a salir menor. Y un álcali va a tener menos protones, ¿no? Esto es porque más o menos los protones tienen concentraciones tan pequeñas que es como 0 a la menos 15, ¿no? Por ejemplo. Entonces, logaritmo negativo de 0 a la menos 15 sale 15, que sería bastante básico. Y de 0 a la menos 5 sale 5, que sería algo ácido, ¿no? ¿Cuál es menor? El menos 15, porque tiene más ceros, es un número más chiquito, es más alcalino, ¿no? Tiene menos protones de hidrógeno y este tiene más protones de hidrógeno. Ya, bueno, solo eso. Ya, ¿cuál es el pH del medio interno o de la sangre en sí? A ver, ¿eso saben? O sea, si es que yo pido un AGA a un paciente o están en el hospital rotando y les dicen, a ver, mira este AGA, ¿cuánto debe estar el pH para yo decir que está normal y no está ni en acidosis ni en alcalosis? Un aproximado al menos. Muy bien, Olenka, perfecto. Sí, entre 7.35 y 7.45. Esta es la fórmula y todo, pero bueno, solo nos importa el valor. Entonces nosotros decimos que este es un pH neutro, pero con tendencia a la alcalinidad, ¿no? Así se le dice bonito, pero esos son los valores. Y las variaciones que este puede tener es cuando está inferior a 7.35, que nosotros le llamamos acidemia, que es diferente a la acidosis. Ustedes van a escuchar mayormente el término acidosis, ¿no? Y esto es una cosita, bueno, ya más rebuscada de diferenciar. Así que normal si le dicen acidosis o acidemia, pero bueno, el término correcto es acidemia, ¿no? Porque es acidez de la sangre. Pero, y la acidosis más que nada es el proceso subyacente que ha originado esta acidemia.
Y lo mismo cuando el pH es mayor a 7.45, nosotros estamos en una alcalemia, que diferente a alcalosis, porque la alcalosis es el proceso subyacente, ¿no?, que lo origina. Ya. Ahora sí, ¿cómo se regula este pH? Nosotros vamos a tener tres sistemas. El primer sistema de amortiguadores o buffers, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, que actúan en segundos. El siguiente, el sistema respiratorio, en minutos. Y por último, el riñón, que demora un poco más, en horas, ¿no? Ya vamos a ver uno por uno. Primero, los buffers de los líquidos corporales. ¿Qué es un buffer? Un buffer es una mezcla de un ácido débil y una base conjugada. Es un poco difícil, un poco tedioso, que limita el cambio del pH al adicionar otros ácidos o bases. Ya. Pero la idea de esto es que este ácido, como es un ácido débil, está muy predispuesto a ceder sus protones, ¿no? O a captar protones. O sea, si es que le meto una sustancia muy ácida, este ácido puede captarlos. Y si es que le meto una sustancia muy alcalina, puede donarlos, ¿no? Entonces, de esta forma, evitan que haya grandes cambios de pH, más que nada. Acá vamos a verlo. Ya, ¿cuáles son los principales? Como ya habíamos visto, el intracelular, el fosfato, el extracelular, el bicarbonato, ¿no? Entonces, en el intravascular, perdón, acá es el intracelular, ya, esto sí lo corrigen. Es la hemoglobina y las proteínas. Y en el extravascular, el fosfato y el bicarbonato. Uh-huh. Ya. Ya. Y acá he puesto con estrellitas el bicarbonato porque este es el principal. Incluso en sus diapositivas yo vi que les habían puesto como el buffer de bicarbonato, ¿no? Y solo habían profundizado en este. Ya. Entonces, acá también vamos a solo profundizar en el bicarbonato. Ya. Nosotros tenemos que el bicarbonato está representado como HCO3- y si se une a un protón, o sea, como tiene una carga negativa, se une al positivo, forma ácido carbónico, ¿no? Un ácido. Este ácido es un ácido débil que fácilmente se puede desconjugar, conjugar, ¿no? Y este sería una base conjugada. ¿Y a qué se transforma el ácido carbónico? A CO2 más agua. Se dice que debido a que el CO2 es lo que nosotros controlamos con la inhalación, la exhalación, y que siempre y cuando aumente el CO2 va a aumentar el ácido carbónico, y cuando disminuya va a disminuir. Entonces, bueno, varios libros consideran que el ácido débil debería considerarse al dióxido de carbono, ¿no? Que es como el verdadero ácido débil. Pero bueno, acá el que juega el papel del ácido es el ácido carbónico, pero vamos a tomar en cuenta ello. Ya, y bueno, la enzima, ¿no? La anidrasa carbónica. Ya, este CO2 se va a ir hacia los pulmones para ser eliminado y de esta forma va a disminuir la carga ácida, ¿no? En el caso de que estemos ante una acidosis. Y en el caso de que estemos en una alcalosis, pues no se va a eliminar, se va a retener. Eso también lo vamos a ver más a detalle. Ya, y justo en esta parte, o sea, este actúa en segundos, al instante, y luego pasan unos minutos y ya pasamos a la regulación respiratoria, donde actúan los pulmones, ¿no? Y los pulmones de forma operativa, pero el verdadero centro regulador es el centro cardiorrespiratorio que se encuentra en nuestro bulbo raquídeo. Este va a detectar las señales. Como saben, reacciona ante aumento de CO2, ante aumento de ácido, ante la acidosis y también ante la hipoxemia, ¿no? Que seguro ya lo han visto en el capítulo de neumo, de respiratorio, ¿ya? Pero en este caso solo nos importa su respuesta ante el aumento de CO2. Y eso va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria y de esa forma se elimine. Entonces, este es como el cerebro y este es la máquina operante, algo así. ¿Y de qué forma el CO2 llega a los pulmones? Que eso también les pueden preguntar. Uno puede ser de forma libre, otro puede ser mediante bicarbonato, o sea, mediante la sangre, el bicarbonato llega a los pulmones
se combina con el bicarbonato, forma ácido carbónico y se divide, ¿no? En agua y CO2. Y el otro es por la carboximoglobina, el recogerlos en el intercambio gaseoso a nivel tisular. Ya, y por último, ya después de horas, aparecen los buffers renales o el control renal. Y esto se va a dar acá, a nivel del túbulo, especialmente en el proximal. Nosotros vamos a tener esto, ¿no? Esto es como una célula, la luz tubular y el espacio intersticial. Ya, entonces, acá nosotros tenemos unos cotransportadores, tanto de sodio como de hidrógeno. Y viene el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es filtrado, está acá en la luz del túbulo, y se va a unir a este ion, a este protón, que ha salido debido a que ha entrado un sodio, ¿no? Porque sabemos que el sodio se reabsorbe. Entonces yo reabsorbo sodio, pero libero un protón, este protón se encuentra con el bicarbonato que había sido filtrado y van a formar ácido carbónico. Luego se va a disociar en CO2 y en agua y este CO2 va a ingresar a la célula por una difusión simple, es bastante difusible. Se va a unir nuevamente a agua dentro de la célula, otra vez forma ácido carbónico y se divide en bicarbonato y protón. Este bicarbonato es reabsorbido acá en la célula. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si acá viene la luz, por qué no entra de frente, no? Un poco más difícil. Tiene que hacer toda esta secuencia para llegar a la célula y ya acá la célula sí puede ser reabsorbido hacia el intersticio y regresar. Y además este protón que da una carga ácida es secretado, ¿no? O sea, pasa nuevamente acá al lumen para ser excretado. Entonces, de esta forma yo aumento mi alcalosis, ¿no? O sea, aumento la parte alcalina de la sangre porque reabsorbo bicarbonato y elimino el protón. En el caso de que yo esté ante una alcalosis, obviamente este proceso no se va a dar, ¿no? Más bien todo lo contrario, se va a detener, va a comenzar a este bicarbonato eliminarlo, ¿no? Ya. Y el otro proceso por el que actúa nuestro riñón es formando bicarbonato. ¿De qué forma? Viene el CO2, se junta con el agua, forma el ácido carbónico, forma se divide en bicarbonato y protones y bueno, se reabsorbe, ¿no? Pero fue formado por el propio organismo, porque este CO2 vino de acá del propio plasma. En cambio acá este CO2 vino a partir de un protón, a partir de otro bicarbonato, ¿no? Por decirlo así. Esa es la diferencia. Ya, listo. Ahora sí vamos a pasar a los trastornos ácido-base, que esta es la parte que más viene en las preguntas, y no solamente de fisiología, ¿no? A lo largo de la carrera les va a venir preguntas de esto, y también va a ser lo que más van a tener que resolver cuando ya sean doctores, en el internado y todo lo demás. Ya, entonces nosotros tenemos nuestro pH, como les estaba diciendo, menor a 7.5, que era acidosis, ¿no? Si luego de ver esto, luego de ver el pH, ¿a qué me voy? Al CO2. Si el CO2 está mayor a 45, o sea, el CO2 está elevado, la presión de CO2 está elevada, estoy ante una acidosis. ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? ¿De qué tipo, chicos? No se duerman. ¿Ante qué tipo de acidosis estaría si es que tengo mi pH bajo? O sea, obviamente acidosis, y el CO2 está elevado. ¿Qué sería? Respiratoria, muy bien. Si yo tengo acidosis respiratoria, lo que voy a esperar es que a nivel del riñón
se comiencen a eliminar protones, ¿no? Lo que les decía. Se reabsorban bicarbonatos y se sintetice bicarbonato. Todos los procesos que vimos hace un momento, ¿no? Ya explicamos de qué forma se dan. Luego, si es que tengo a mi bicarbonato menor a 22, sería una acidosis. Muy bien, metabólica. Y entonces a nivel renal voy a tener, a nivel pulmonar lo que voy a tener es que voy a eliminar el ácido, voy a eliminar el CO2, muy bien, mediante hiperventilación. Y lo mismo si es que tengo el pH mayor a 7.45, la presión de CO2 menor a 35, es decir, baja, estaría ante una alcalosis. ¿De qué tipo? Tengo mi pH elevado, alcalosis, y mi CO2 está bajo. Es una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Entonces tengo una compensación renal. ¿Y de qué tipo? Pues reabsorbo menos bicarbonato y excreto más bicarbonato. Ajá, o sea, ya no lo reabsorbo y encima lo excreto. Ambos procesos. Y si es que tengo el bicarbonato mayor a 26, voy a decir que es metabólica. Y a nivel pulmonar, pues voy a retener ácido, ¿no? Voy a hacer en una hipoventilación. En esta parte, esta excreción de protones, vamos a tener acá más detalles, que va a ser de tres formas. Estos protones pueden unirse al amoníaco y formar amonio, que es el 50%, es la principal forma de excretar al ion hidrogenio y es por ello que el amonio en orina aumenta. La otra forma es mediante el fosfato, que también va a aumentar en orina, y la otra forma es libre, lo que me va a aumentar lo que se conoce como acidez titulable, ¿no? Que seguro lo han visto en varias preguntas y ahora saben de qué se trata. Y ahora sí vamos a una pregunta. Despierten, vengan los que, los que aún no han participado. Y a ver, acá tenemos un incremento de la excreción urinaria de bicarbonato se asocia con. A ver, yo voy y veo que hay un incremento de la excreción urinaria, o sea, encuentro más bicarbonato en la orina de un paciente. Yo podría decir que se debe a un incremento en la secreción activa del ion hidrogenio. La secreción, no, porque si yo estoy secretando más ion hidrogenio, pues eso no, bueno, la secreción es regresarlo, ¿no? Eso no afectaría mi bicarbonato. A ver, un aumento en la concentración urinaria de sodio H2PO4, que es fosfato de sodio. ¿Se asociaría con eso? No, porque el aumento de la concentración, bueno, de fosfato, ni siquiera de fosfato de sodio, se relaciona con la excreción de ion hidrogenión, pero no de sodio, solo el fosfato. La excreción urinaria de fosfato de sodio, pues tendría otra explicación, no estoy reteniendo sodio, no sé, algo diferente. Un aumento en la excreción urinaria de amonio. ¿Con qué dijimos que se relacionaba el amonio? Con la excreción de protones, ¿no? Más amonio en la orina. Entonces, no, me está diciendo que hay una excreción de bicarbonato, no de protones. Un aumento en la acidez titulable de la orina. La acidez titulable se da por aumento de protones, no de bicarbonato. Entonces, tampoco, ¿no? No.
Entonces, ¿cuál me queda? ¿Cuál sería? Un incremento en la excreción urinaria de bicarbonato se asociaría con un estado de alcalosis. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque miren, en una alcalosis lo que yo voy a aumentar es la excreción de bicarbonato, ¿no? Ya ven cómo viendo esta tablita, aprendiéndose esto, salen las preguntas. Ya, listo. Siguiente pregunta. ¿La compensación respiratoria de una acidosis metabólica incluye compensación respiratoria de una acidosis metabólica? Pueden ayudarse de este cuadrito, ¿no? La A, muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, vamos a analizar. Aumento en la concentración de bicarbonato en el plasma arterial, la compensación respiratoria de una acidosis metabólica. Ya vamos a acidosis metabólica. Estamos acá. Un aumento en la concentración de bicarbonato. No, no, porque para que sea bicarbonato tendría que ser una acidosis respiratoria, ¿no? Y voy a reabsorber más bicarbonato. Disminución en el volumen ventilatorio por minuto, o sea que disminuye mi frecuencia respiratoria. No, si estoy en acidosis, más bien tiene que aumentar, ¿no? Hiper, no hipo. Aumento en la concentración de hidrógenos en el plasma arterial. No, estoy en acidosis, ¿para qué acumularía más ácido? Disminución de la PO2 del plasma arterial no tiene nada que ver. Disminución de la PCO2 del plasma arterial, sí, ¿no? Entonces, de esta forma, elimino CO2, disminuye. Ay, no me salió. Ya. Eliminación de CO2. Listo. Listo. Pasamos a otra pregunta. Una persona presenta una PCO2 disminuida debido a una hiperventilación. Si este estado persiste, ¿qué clase de respuesta fisiológica se esperaría por los riñones? Nos dice que está con una PCO2 disminuida, ¿no? O sea, tiene menos ácido. Estaríamos hablando de una alcalosis por una hiperventilación, ¿no? Quizás está muy ansioso, así, ¿no? Si este estado persiste, ¿qué harían los riñones? Es una alcalosis respiratoria. ¿Qué hacen los riñones? La C, muy bien. Acá está, ¿no? Menor reabsorción de bicarbonato y mayor excreción de bicarbonato. Esta es la clave. Mayor bicarbonato en la orina, ¿no? Porque lo está excretando. Ya. Un mecanismo renal para compensar una tendencia a la alcalosis es mecanismo renal alcalosis. Perdón, las claves. Ya, mecanismo renal para alcalosis. Kevin dice la E y Karen la A. A ver, vamos a analizar ambas ya. A ver, la E, incremento en la síntesis de bicarbonato. Si yo tengo una alcalosis, no voy a sintetizar más alcalino, algo más básico, porque empeoraría esta alcalosis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a más bien eliminar, ¿no? Voy a eliminar el bicarbonato. Y sería la A. Es lo mismo que la pregunta anterior de diferente manera.
alcalosis respiratoria, porque si me dice un mecanismo renal es porque la causa es respiratoria, ¿no? Entonces, ya, para ahí lo saco. Alcalosis respiratoria, excreción de bicarbonato. Listo, muy bien. La última. En el plasma, para que el CO2 aumente la concentración de hidrógenos, debe primero reaccionar químicamente con... ¿Se acuerdan? El CO2 con quién reaccionaba. Y eso sucede en todas partes, a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal. Siempre reacciona. Muy bien, con el agua, ¿no? Perfecto, mediante la anhidrasa carbónica. Muy bien, ya. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, que son los factores para la filtración glomerular. Y en primer lugar vamos a explicar el flujo sanguíneo renal, ¿no? Nosotros tenemos que el corazón late más o menos 5 litros por minuto. Eso es lo que se conoce como gasto cardíaco, ¿no? Ya se deben acordar del capítulo de cardio. De estos 5 litros, a nuestra corteza renal le llega 1 litro por minuto, que equivale al 20% del gasto cardíaco, ¿no? Bastante, bastante. ¿Ya? ¿Y cuánto pesa un riñoncito? Aproximadamente 150 gramos. Y eso en una persona adulto, hombre, de más o menos 1,70 m. Imagínense en nosotras las chicas de 1,50 m, ¿no? O sea, y a pesar de eso recibe toda esta cantidad de sangre. O sea, es más de 3 veces su volumen, ¿no? Es un montón. ¿Ya? Y llega por medio de la arteria renal que nace de la aorta, y esta arteria renal se va a dividir en las arterias segmentarias, que van a dar a las interlobulares, que van a dar a las arqueadas, que van a dar a las intralobulillares, ¿no? Es como un sistema de más chiquito, más chiquito, más chiquito. No es necesario que se memoricen, esto era más para nato. Ya, pero al final van a llegar a lo que se conoce como la arteriola aferente, que es la de acá, ¿ya? Es esta. Esta va a entrar y va a formar, bueno, toda la red glomerular, ¿no? Donde se da el filtrado de estos capilares, pasa acá, al espacio de Bowman, al espacio urinario, para que pasen a los túbulos y se vaya toda la orina, ¿no? Entonces, la parte de la sangre que no es filtrada sale por la arteriola deferente, que luego va a continuar con los capilares peritubulares, que son todas estas ramitas rojas que podemos ver, y luego va a retomar por las venas, ¿no? Por las vénulas renales, la vena renal, y van a desembocar en la cava inferior. Ya. Y algo importante es que, miren, la corteza recibe 1 litro por minuto, pero la médula recibe 0,1 por minuto, es decir, la 10ª parte. ¿Y qué parte es la médula? Esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas partecitas son la médula, que van a dar paso a la papila. Ya, esta parte es la médula, todo lo de acá. ¿Y por medio de qué? Por medio de los vasos rectos que van a nacer de la arteriola eferente, es decir, de esta arteriola eferente se van los capilares peritubulares, pero hay unos vasos rectos que bajan así recto hacia la médula. ¿Y para qué nosotros tenemos menos flujo? Para regular la excreción de agua. Esta es la importancia. Y en cambio en la corteza nosotros necesitamos un alto flujo para favorecer el filtrado glomerular, ¿no? Para ayudar a que se filtre esto en esta zona. Ya, ahora sí. Nosotros tenemos una barrera de filtración glomerular, que justo va a ser la de esta partecita, que les hice un poco de énfasis. Ahora nosotros acá lo vamos a ver en grande, ¿ya? Y miren, esta está formada por 3 elementos. En primer lugar, el endotelio fenestrado. Tiene un montón de fenestras, de espacios, de huequitos. Es como un endotelio con huequitos, ¿no? Por decirlo así, como un vasito que tiene agujeros. Eso hace que pueda, que es permeable casi a todo.
porque como tiene un montón de agujeritos y estos son grandes, entonces se filtra prácticamente todo, a excepción de las células y las plaquetas, ¿no? Todo lo demás pasa. O sea, si no tuviéramos el resto de componentes, eliminaríamos todas nuestras células, nuestras proteínas, todo, ¿no? Pero para ello está la membrana basal glomerular, que esta está conformada por tres capas que lo deben haber visto en histología: la rara interna, la lámina densa y la rara externa, ¿no? Esta va a ser una red de glucoproteínas y proteoglucanos que nos van a dar la selectividad tanto por carga como por tamaño, carga y tamaño. Si bien esta membrana evita que pasen como acá algunas estructuras grandes, porque solamente permite el paso a moléculas que son menores de 70, ¿no? Porque evita el paso de mayores de 70 kilodaltons. También tiene una carga negativa, lo que hace que repele a las sustancias de la misma carga. ¿Y cuál es una sustancia con carga negativa? Por ejemplo, la albúmina, ¿no? Tiene una carga negativa. Entonces, esto evita que pase, o sea, la repele. Y es por eso que nosotros decimos que la carga negativa se filtra menos que la carga neutra y esta a su vez se filtra menos que la carga positiva. Una sustancia con carga positiva va a pasar más fácilmente que una con negativa. Y aparte el tamaño. Y por último nosotros tenemos a la membrana epitelial, que está formada por los podocitos. Y estos podocitos van a tener como dos bracitos que se llaman los pedicelos. Y en estos pedicelos van a estar unidos por la hendidura diafragmática o el diafragma, ¿no? Van a rodear en los capilares y reposar sobre la membrana basal. ¿Y qué van a hacer? Pues acá lo que importa es el diafragma de hendidura, ya que evita el escape excesivo de proteínas, sobre todo la albúmina, ¿no? Porque miren, la albúmina tiene 66.000 kilodaltons, 66.000 daltons, ¿no? En este caso. Acá falta una A. Ya, miren, si este tiene 66 y la membrana evita el paso solo a mayores de 70. O sea, si es que solo tuviéramos la membrana, posiblemente se perdería un buen porcentaje de albúmina, ¿no? Ya que a pesar de tener carga negativa, pues un porcentaje sí pasaría. Pero para eso tenemos de refuerzo al diafragma de hendidura, que va a evitar que se vaya nuestra albúmina. Y ya cuando se comienza a perder, pues ya hablamos de procesos patológicos. Por eso también es un indicador de ello. Ya, ahora sí, los factores que influyen al filtrado glomerular. Vamos a tener las presiones del filtrado glomerular neta, ¿no? Acá, este es el capilar glomerular. Este es como si fuera la parte de la arteriola, ¿no? ¿Se acuerdan la arteriola aferente que venía, entraba todo este ovillo glomerular y salía como arteriola eferente? Ya, esta es una parte. Y acá está el espacio de Bowman, que va a dar acceso al espacio urinario para que vayan hacia los túbulos. Entonces, la sangre está viniendo acá con fuerza, porque les dije que el flujo a nivel de la corteza es alto. Está viniendo con fuerza y vamos a tener a la presión hidráulica del capilar, ¿no? Que está dada por ese fuerte flujo. Por eso les dije que el flujo en la corteza sí es importante que sea fuerte. Sí lo necesitamos. En la médula no, pero en la corteza sí. Es de 1 litro por minuto. Es bastante rápido, ¿no? Pasa, y por eso esta flechita es bien gordita, porque es bastante, ¿no? Pero hay una parte que, o sea, como que empuja, ¿no? No deja que pase toda la sangre. Y esto es la presión oncótica del capilar, o sea, la presión de las proteínas y la presión propia del espacio de Bowman, ¿no? Que también tiene su líquido y también ejerce una presión, aunque es menor. Y nosotros vamos a tener que la presión de filtrado glomerular neta va a ser esta. La presión que viene acá es 50. Estos datos los acabo de su PPT, porque en otras literaturas acá llega a ser incluso hasta 60. Pero bueno, no es muy relevante, ¿no? La presión oncótica 30 y la presión del espacio de Bowman más pequeña 10, ¿no? Y la presión al final del filtrado es más o menos esto, entre 10 y según la literatura hasta 15. Ya.
Y eso hace esta presión de filtrado glomerular neta, hace que de los 2.000 litros al día que más o menos pasan por acá, o sea, imagínense la cantidad, o sea, 2.000 litros. Nosotros solamente excretemos más o menos 180 litros por día, aproximadamente. Ya. Imagínense si excretáramos los 2.000, nos quedaríamos sin agua. Ya. Bueno, pasa en todo esto. No es lo que excretamos, es lo que pasa a nivel del espacio de Bowman, para irse a los túbulos y todo lo demás. Ya. ¿Y cuáles son los factores que la van a intervenir? Lo sacamos de acá nada más. Miren, la presión del capilar está acá. ¿Qué va a hacer que aumente esta presión? Pues que aumente la presión en la arteria renal, ¿no? Porque les dije que acá venía de la arteriola aferente, que nacía de toda esa división desde la arteria renal, que disminuye la resistencia de la arteriola aferente, que ésta se dilate. Se dilata, pues va a pasar más flujo y va a aumentar, ¿no? Y que aumente la resistencia de la arteriola eferente, que esta se constriña, ¿no? Se haga más chiquita, porque va a evitar que el flujo salga y acá se va a acumular y va a aumentar la presión. El otro es que a nivel de la presión del espacio de Bowman, pues aumente la presión intratubular, que haya una obstrucción. Acá se obstruye, entonces acá también va a aumentar el líquido y este va a empujar más. Y a nivel de la presión oncótica, pues que la presión aumente la presión oncótica a nivel plasmático, se va a ver reflejado en este capilar, y también que disminuye el flujo plasmático renal, ¿no? Esto sí se puede ver, por ejemplo, en casos de hipovolemia de un paciente chocado, ya que al haber menos flujo plasmático renal, ¿qué va a pasar? Que estas proteínas de acá van a estar como que más concentradas, y eso va a hacer que su presión sea más fuerte, ¿no? Y por último, acá de amarillito, la superficie glomerular, eso quiere decir la cantidad de nefronas que nosotros tengamos, es el principal factor para este filtrado. Y esto es importante porque eh, la superficie glomerular es algo que se pierde en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, su problema de no poder filtrar no se debe a que se obstruyó, se constriñó, se dilató, todo esto se debe prácticamente a la superficie glomerular, ¿no? Pero bueno, esto también es importante que lo sepamos fisiológicamente. Y acá, dos cuadritos que me robé de sus PPTs sobre los receptores, ¿no? De la arteriola aferente y eferente, ¿no? Cuando es positivo, es porque, bueno, la norepinefrina contrae, produce vasoconstricción, igual que la angiotensina, la endotelina, el tromboxano, ¿no? Van a contraer, pero también van a contraer la eferente. Ya. Y bueno, ahora sí, la disminución de la tasa de filtración glomerular. Vamos a tener dos casos. En este caso, la arteriola aferente se contrae, ¿no? Es lo que yo les decía. Se contrae, entonces el flujo sanguíneo ya no va a ser mucho, porque como va a estar chiquito ya no llega mucho, entonces esta presión disminuye. ¿Y qué pasa con la tasa de filtrado glomerular? También disminuye. El otro caso que puede suceder es que la arteriola eferente se dilate. Entonces se dilata, hace que el flujo salga más rápido y acá haya poquito. También disminuye la tasa de filtrado glomerular. Y las situaciones en las que hacen que aumente son cuando se contrae la arteriola eferente, se constriñe, entonces el flujo aumenta, acá está más grande, más gordita y grande la flecha, y va a aumentar también, ¿no? La tasa de filtrado glomerular. Y el otro es que la arteriola aferente se dilate, porque también va a aumentar el flujo y por ende la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Ya, si entendieron estas presiones, esto lo sacan por simple razonamiento, ¿no? Si se contrae, se dilata, porque eso sí preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si es que la arteriola eferente se contrae, se dilata con la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y a veces nos confundimos, como que suena muy difícil, pero no. Simplemente nosotros tenemos que acordarnos de estas presiones, de este cuadrito.
Ya, ahora sí vamos a pasar a la última parte y la que es un poquito más larguita. Bueno, no tan larguita, sino que tiene más cosas de matemática, ¿no? Uno ingresa a la carrera sin querer volver a ver matemática y nos ponen depuración renal. Pero ya, bueno, vamos a ver. ¿Qué es la depuración? Comenzamos definiéndola. Es el volumen de plasma por unidad de tiempo que queda libre de una sustancia, ¿no? El volumen de plasma que queda libre de una sustancia en una unidad de tiempo. Es un concepto bastante confuso para mí. Yo lo leía varias veces y no lo entendía, ¿no? Otra definición que encontré que me pareció un poco más entendible es la capacidad del riñón para eliminar una sustancia del plasma sanguíneo, ¿no? Eso es más entendible, ¿ya? Pero bueno, la primera definición, que también es la que está en el PPT, aunque con otras palabras, quiere decir que es en un tiempo cuánto de plasma se elimina para que quede libre de una sustancia, algo así más o menos. Ya lo vamos a ir entendiendo mejor con las fórmulas. Y otros nombres es el aclaramiento. Seguro ha escuchado aclaramiento de creatinina o el clearance en inglés, ¿no? ¿Cuál es su utilidad de la depuración renal? Nosotros podemos ver el filtrado glomerular y sacar la tasa de filtración glomerular, que es un factor que nos indica qué tan bien está funcionando el riñón. Y si es que un paciente, pues ya cuando está muy baja, entra lo que es la diálisis, ¿no? Porque ya no funciona su riñón. También nos permite medir el flujo sanguíneo renal, y esto es muy interesante, ¿no? Porque si es que no le llega adecuado flujo, pues el riñón también se comienza a morir, ¿no? Y nosotros ya hemos visto que el flujo sanguíneo renal es alto, le tiene que llegar 1 litro por minuto, es bastante. También nos permite ver si una sustancia sufre reabsorción o secreción. Estas las que yo considero las más importantes. Después en la clase les han hablado de la masa excretada, la masa reabsorbida y otros conceptos que no se emplean mucho, ¿no? Estos son los más importantes y también los más preguntados. Ya, ¿y cuál es la fórmula de la depuración? Nosotros vamos a tener que es igual, acá está para que no se pierdan, a la concentración urinaria de una sustancia X por el volumen urinario sobre la concentración plasmática de la sustancia X. Súper fácil, de verdad, no hay mucha ciencia en esto, más que aprenderlo. Y ahora sí vamos a ver sus utilidades. Vamos a comenzar con la filtración glomerular. ¿De qué forma nos sirve? Entonces, para nosotros hallar la tasa de filtración glomerular, lo que requerimos sí o sí, por eso es un requerimiento fundamental, es que la sustancia se filtre libremente y no sea trabajada en el túbulo renal. Es decir, que esa sustancia no sea ni reabsorbida ni secretada. Esa sustancia pase por los capilares, entre al espacio de Bowman, se vaya por todos los túbulos y salga. O sea, no sufra nada, ¿no? Qué difícil tener una sustancia así, porque la mayoría de sustancias en nuestro cuerpo se reabsorben, se secretan y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sustancia que se ha encontrado que es el gol estándar, que es la única que cumplió este requerimiento? Es la inulina. La inulina es un polisacárido de 5 kilodaltons que no es producido en el cuerpo. Ese es un detalle importante. Si no es producido en nuestro cuerpo, significa que para medirlo, tú tienes que inyectar la sustancia a un paciente, ¿no? Imagínate, o sea, te tiene que ir al consultorio, sentarse, ponerle su vía, inyectarle, decirle que espere, que orine, medir la inulina y todo lo demás, ¿no? Imagínense todo el trabajo de medirlo. O sea, bonito es estudiarlo, pero otra cosa es hacerlo. Ya, y esta inulina, más o menos en plasma, está en una concentración de 1 miligramo por mililitro y en la orina sale 125 miligramos por mililitro. Eso quiere decir que, y bueno, coincidentemente esa es la tasa, ¿no? La tasa de filtrado glomerular normal. Ya, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo sale esto? Nosotros tenemos que la cantidad filtrada, la cantidad que pasa del capilar al espacio de Bowman,
es igual a la cantidad excretada de una sustancia, es decir, a la que es eliminada, que sale por la orina. Y eso pues sería igual a que la tasa de filtrado glomerular, porque eso es lo que se filtra, esa es la tasa de filtrado por la concentración plasmática de inulina, todo esto es la cantidad filtrada, es igual a la concentración de inulina en la orina por el volumen urinario, ¿no? Que sería lo excretado. Entonces nosotros tenemos que la tasa de filtración glomerular termina siendo igual por despejo esta ecuación y me sale que la concentración urinaria de inulina por volumen sobre concentración plasmática de inulina, ¿no? Y más o menos, haciendo el cálculo, concentración urinaria de inulina 125 por el volumen. Nosotros sabemos que el volumen urinario en una persona normal es de 0.5 a 1. Acá hemos tomado el valor de 1 por practicidad sobre 1 miligramo por mililitro en plasma, me sale 125. En sus exámenes les pueden poner otro valor, pero siempre les van a dar. O sea, esto no se lo tienen que aprender. En el ejercicio les van a dar la concentración de inulina plasmática y la concentración de inulina en la orina. Y ustedes solo tienen que aplicar esto, ¿no? Incluso les dan el volumen urinario. Pero lo importante es que siempre o casi siempre el valor que nos va a salir va a ser 125, porque esa es la tasa de filtración de esta sustancia, ¿no? De la inulina, en una persona normal. Cuando este valor varía es porque no está funcionando adecuadamente el riñón. Ya, eso sí que más o menos saberlo. Y puede oscilar obviamente entre 120, 110 hasta 90, te acepto, pero si te dicen una depuración de inulina de 60, como por ahí había visto en una plancha, o sea, no, pues ya no, o sea, ya está mal el riñón, es menos de la mitad, está grave. Ya. Ahora, este grafiquito también estaba en su diapositiva y bueno, es importante. Miren, nosotros acá tenemos que esta primera parte me representa la excreción de inulina. Eso es lo que falta especificar en la PPT y que puede generar confusión, ¿no? Pero esta es la excreción, o sea, la cantidad de inulina que aparece en la orina. Y obviamente, si es que yo tengo más inulina en mi sangre, o sea, yo le inyecto más al paciente, va a orinar más inulina, pues, ¿no? Porque lo tiene que eliminar. Se filtra más, se elimina más. Entonces es una pendiente positiva perfecta. Pero ¿qué pasa con la depuración de inulina? Que es otro concepto, ¿no? Acá nosotros tenemos concentración de inulina en la orina por volumen, y acá nosotros tenemos concentración de inulina por volumen sobre concentración de inulina en plasma. O sea, la depuración es otro concepto. Y miren, a pesar de que yo aumente la inulina en el plasma, la depuración no varía. O sea, siempre me va a salir 125 mililitros por minuto, siempre. Así yo le ponga un montón de inulina, porque me va a orinar más y al hacer la división me va a salir 125. O sea, no va a alterar eso. ¿Mm? Ya, y eso sirve para responder la siguiente pregunta que lo vi, ¿no? A ver, ya, otra vez chicos, despierten, volvemos al ejercicio. Si en un sujeto sometido a una prueba de depuración de inulina disminuimos la concentración plasmática de inulina al 10%, esperamos que su depuración, ¿qué va a suceder con la depuración? Los escucho. Bueno, los leo por el chat. Muy bien, Olenka, perfecto. Muy bien, Karen. Muy bien. Y espero que todos marquen eso si es que les viene, ¿no? No sufre variación, porque es una cosa de ecuación, ¿no? Se queda igual. Ya. Ahora, para terminar la parte de filtrado, nosotros pasamos a la creatinina. La creatinina es una sustancia que resulta de la degradación de los músculos, de nuestros músculos, ¿no? Entonces es una sustancia que sí nosotros producimos
naturalmente todos los días. Cuando haces ejercicio quizás se aumenta más, pero todos los días producimos. Y es la sustancia más empleada en la práctica clínica. O sea, cuando tú te vayas a hacer un examen renal, tus papás, si es que alguna vez han ido, no les hacen la inulina, no les miden la creatinina. Incluso en los hospitales van a escuchar cuál es su creatinina, cuál es su boom. Y esto es porque, por la practicidad, ¿no? Es producida en el organismo y permite mediciones más rápidas. Como les dije, la inulina requiere que el paciente se vaya, le pongan una vía, le inyecten la sustancia, le hagan orinar y todo lo demás, ¿no? O sea, si un paciente viene en estado crítico, politraumatizado, todo lo demás, y tú quieres saber si es que ese shock está afectando a los riñones, no le voy a hacer una prueba de inulina, ¿no? Entonces, esto no sirve para agudos. En cambio, la creatinina sí. Además, la inulina es muy cara, es una prueba muy cara. Si es que ustedes averiguan, es cara y muy pocos centros lo hacen. O sea, cuando vayan al serum, imposible que encontremos esto, ¿no? Creatinina, quizás, tal vez. Y tiene concentraciones casi constantes en el plasma. Casi es la palabra, ¿no? No es exactamente como la inulina. Eh, pero bueno, más o menos constante, entonces nos acerca bastante, ¿no? Porque el otro que nosotros a veces se usa o antes se planteó usar era el boom o la urea, pero este se ve alterado cuando hay hemorragias. Entonces no es tan bueno, ¿no? La creatinina se puede ver alterada, por ejemplo, cuando haya rhabdomiólisis, otros procesos que son un poco menos comunes. ¿Ya? Y la tasa que me sale con este es de 110 mililitros por minuto, ¿no? Varía un poco. Y al igual que la inulina, nosotros vemos cómo, ay, aquí está, ya, cómo la concentración plasmática de creatinina aumenta y la filtración glomerular, o sea, acá tenemos la filtración glomerular, o sea, su depuración. Vemos que cuando la concentración plasmática de creatinina aumenta demasiado, esta también comienza a aumentar, ¿no? Miren, normal cuando valores de creatinina normal. Pero ya cuando la concentración, no, perdón, me lo que, ya, ahora sí, ya. Nosotros tenemos una tasa de filtración glomerular aproximadamente 125 y los valores de creatinina menos de 2, ¿no? 1.3, 1.5, ya. Cuando las concentraciones aumentan, la filtración glomerular disminuye, ¿no? La depuración disminuye. En este caso sí se afecta la depuración con la concentración plasmática, pero pero es más que nada como un indicador. Creo que les estoy confundiendo. Bueno, eh, bueno, en resumen, acá en la depuración de inulina, o sea, la filtración de inulina no varía con la concentración plasmática, acá sí, ¿no? Cuando aumenta la concentración, pues esperamos una tasa de filtrado glomerular menor, mucho menor. Uh-huh. Más que nada porque esta sustancia sí es producida en el cuerpo, ¿no? Entonces, si está aumentando es porque no se está eliminando, se está acumulando. En cambio, la inulina, como es inyectada, es un poco diferente. Ya. Ahora sí. Bueno, ¿qué más les dije para qué servía esto de la depuración? Para el flujo plasmático renal. ¿Y de qué forma? Bueno, necesitamos otro requisito. En este caso, el requisito es que la sustancia es filtrada en el glomérulo y secretada por completo a nivel tubular. Miren, o sea, acá necesitamos dos, que se filtre y se secrete. Eso quiere decir que pase al espacio de Bowman y luego regrese totalmente a la sangre, a nivel de las venas, ¿no? Regrese todo. Y bueno, otra vez a la circulación. ¿Y qué sustancia es esa? Ya, entonces, ¿y para qué? ¿Y qué medimos realmente? Es lo que se conoce como el flujo plasmático real efectivo. Renal efectivo, no es real, acá es renal. Renal efectivo, ¿ya? Porque no medimos el real, medimos el efectivo. Y eso se da, ay, no puede ser. Ya.
Espero que estén atentos y hagan esas correcciones. Es renal. Me falta una N. Ya. Entonces, el flujo plasmático renal efectivo es igual a la tasa de eliminación de una sustancia X sobre la diferencia arteriovenosa de la concentración de la sustancia X, ¿no? Esta diferencia arteriovenosa se da por la secreción. Entonces, nosotros reemplazamos la tasa de eliminación va a ser igual a la concentración en la orina de esa sustancia por el volumen de orina sobre la diferencia a nivel arterial menos la concentración a nivel venoso, ¿no? Si nosotros tenemos una concentración a nivel venoso, acá es X, perdón, tantos errores, chicos, ya, es 0, entonces nosotros vamos a tener que el flujo plasmático renal efectivo es igual a la concentración urinaria por volumen sobre la concentración arterial, ¿no? Y la concentración arterial es igual a la concentración plasmática y nos termina dando la fórmula de la depuración. ¿Mm? Muy bien. Entonces, la sustancia en este caso es el paraaminohipurato o paraaminohipúrico, como lo he encontrado yo también en otros libros, que es un ácido orgánico que tampoco es producido en el cuerpo, ¿no? También la persona tiene que ser sometida a una inyección y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ¿de qué otra forma voy a medir la cantidad de flujo renal que le llegan? También está ahí el detalle. Y una cosita es importante, que el 90% es secretado en el lumen. O sea, no es perfecta la sustancia. Porque acá que decía que sea secretada por completo. Por completo significa 100%. Este es solo 90%. Y el 10% sí es eliminado. O sea, sí es secretado en la orina, no regresa. ¿Ya? Entonces nosotros reemplazamos acá la fórmula concentración urinaria de paraaminohipurato por volumen sobre plasmática de paraaminohipurato. Ya, estos valores son los de un ejemplo, considerando que la concentración urinaria 14, el volumen urinario ya saben que es de 0.5 a 1, por practicidad 0.9 y la concentración plasmática 0.02. En su PPT tienen otros valores, no hay problema, como les digo, esto les van a dar, ustedes solo tienen que reemplazar. ¿Ya? Y me sale más o menos 630. Y algo que es importante, que no les han dicho en el PPT, pero que sí tienen que saberlo, es que los valores normales están entre 600 y 700, ¿no? Para más o menos nosotros saber si el riñón está recibiendo adecuado flujo. ¿Ya? A partir de este flujo plasmático efectivo, nosotros podemos calcular el real. ¿Y el real de qué forma es? Es el flujo plasmático renal efectivo sobre el coeficiente de extracción. En su PPT les ponen una fórmula para hallar este coeficiente de extracción, pero para que se acuerden que es 0.9, porque siempre va a ser 0.9, es que el 90% es secretado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el coeficiente de extracción? Esto, el 90%, 0.9, de una forma más práctica, ¿no? Y eso no va a variar, salvo que les digan que solamente se secreta 80%, por ejemplo, o solamente se secreta 50%, entonces ya acá ya lo cambio, ¿no? Pero si no me dicen nada, pues va a ser esto, ¿no? Por teoría. Ya, entonces, reemplazo acá 630 sobre 0.9, siguiendo con el mismo ejemplo, y me sale 700, ¿no? El flujo plasmático renal. Ya. Y este flujo plasmático real, lo que nos sirve es para hallar el verdadero flujo sanguíneo. Acá lo he resaltado sanguíneo porque no hay que confundirnos con plasmático. No es lo mismo. Flujo sanguíneo, que es una S. No puede ser. Necesito hacer una revisión de los PPTs. Ya, acá es flujo sanguíneo renal efectivo. Este es lo que verdaderamente también nos sirve. Y es igual al real, por eso es que necesitamos calcular el real. O sea, si nosotros queremos, nos quedamos con el renal efectivo, o sea, con este plasmático renal efectivo, y tenemos una aproximación de qué tan bien perfundido está. Pero si queremos ser más exactos, pues calculamos el real y luego calculamos el flujo sanguíneo, que es igual al flujo plasmático renal real sobre 1 menos hematocrito. ¿Y por qué? ¿Por qué 1 menos hematocrito? Esto se debe a que, ¿qué representa el hematocrito?
pues los elementos formes, ¿no? La parte sólida del plasma, de la sangre. Entonces es la fracción de volumen sanguíneo ocupado por glóbulos rojos o en general la parte sólida. Entonces yo necesito encontrar la parte plasmática, solamente la parte líquida. Entonces la parte líquida va a ser 1 menos el hematocrito, ¿no? El hematocrito se expresa en porcentaje, más o menos sus valores normales van de 40 a 50%, y yo le disminuyo 1, entonces, bueno, esto lo tengo que transformar, ¿no? A decimales, 0.4, 0.50, y todo lo demás, para poder restarle 1. Ya. Ya, entonces esa es la razón por la cual es 1 menos hematocrito, ¿no? Porque yo necesito ver la parte en plasma. Ya. Entonces, siguiendo con el ejemplo, 700 mililitros por minuto sobre 1 en un paciente que imaginemos me dijo que tenía 45% de hematocrito, ¿no? Un hematocrito normal de 0.45. Perdón, de 45% a 0.45. Entonces le resto 1 y me queda sobre 0.55, que me va a salir 1273 mililitros por minuto. Y recordemos que el flujo sanguíneo renal es el 20% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco por minuto? 5 litros por minuto. Entonces el 20% es más o menos 1 litro. Acá está recibiendo un poquito más de 1 litro, lo cual estaría normal, ¿no? Porque es así, es más o menos entre 1 litro, 1 litro 200, 1 litro 250, más o menos, ¿no? Es lo que recibe una persona promedio. Ya, listo. Ahora sí, una parte más fácil es la reabsorción o secreción neta, ¿no? Nosotros tenemos que, si la depuración de X es mayor a la depuración de inulina, ¿qué tiene esta sustancia? ¿Reabsorción o secreción? A ver. Una forma de acordarse, o sea, por lógica, para no tener que memorizarlo, porque eso de memorizar a veces te confunde en el momento en que más lo necesitas, ¿no? Miren, esta es la fórmula de la depuración, ¿no? Si nosotros tenemos que la depuración es mayor al de la inulina, recuerden que el de la inulina es constante, no va a cambiar. Si este es mayor, significa que el denominador, tiene que ser más chiquito, ¿no? Y para que sea más chiquito, significa que su concentración en plasma es menor. Eso quiere decir que yo estoy eliminándolo, no lo estoy reabsorbiendo. Entonces, ¿qué tiene? Secreción neta. Y si es que es menor, ¿qué va a tener? Si es que es menor, quiere decir que esto está elevado, porque el denominador aumenta, entonces la depuración disminuye, ¿no? Y eso quiere decir que se reabsorbe. Ya, y en este grafiquito, a ver, el ácido panaminohipurato, ¿qué sería? ¿Reabsorción o secreción neta? Si todavía siguen ahí. Ya para terminar, chicos, les prometo que es la última diapo. Miren, la gráfica también les está ayudando, ¿no? Su depuración, cómo es. Secreción o reabsorción neta. Secreción. Muy bien. Claro, porque su depuración es mayor, ¿no? Secreción neta. Y la glucosa, como es menor, sería reabsorción, ¿no? Y eso tiene sentido porque nosotros sabemos que en la orina no se elimina glucosa, salvo cuando ya está muy elevada. Ya listo, vamos con las últimas preguntas y ya, listo, y los dejo descansar un rato. A ver, si un sujeto, bueno, si la tasa de filtración glomerular en un sujeto es de 120 mililitros por minuto
y la depuración de una sustancia X es de 80 mililitros por minuto, podemos afirmar con respecto a dicha sustancia justo de lo que estamos hablando. La E, muy bien, ¿no? Tiene un flujo de reabsorción neto, muy bien. Porque es menor. Correcto. Ya. A ver, hay más. Ya, y la última, ahora sí. Los siguientes son los valores de potasio de un sujeto. Potasio en plasma, 5 mil equivalentes. Potasio en orina, 50 mil equivalentes. Depuración renal de creatinina, 80. Y velocidad de formación de la orina, 1.5. La depuración de potasio en este sujeto es matemática. Solo matemática. Solo reemplazar en la fórmula, chicos. Depuración de potasio. ¿Qué sería, no? Su concentración urinaria, ¿cuánto dice? 50. 50 mili equivalentes por litro. Por el volumen urinario, que es 1.5 mililitros por minuto. Sobre su concentración en plasma, ¿no? 5 mili equivalentes. Mm, 10. Sería que la depuración es 15, ¿no? ¿Sí? ¿Confirmo? Y dirán, pero su depuración de creatinina es 80. Sí, pues, pero eso no tiene que ver. Si es que me dieran, si es 15, ¿ya? Si es que me dieran, o sea, si es que no me dieran un valor o me dijeran, normalmente una persona elimina por la orina 60 y este paciente tiene 80, bueno, ahí tal vez tendría que hacer la corrección, ¿no? Pero en este caso no, porque les están dando todos los valores, solamente es para confundirlos un poco. Bueno, chicos, eso sería todo. Les agradezco a los que han podido ingresar y a los que han estado participando. Espero que de verdad les sirva y pues les vaya muy bien. Ya, cualquier duda que tengan entre hoy y mañana antes de su examen, normal, le piden a su delegado mi número y me la pueden hacer llegar y nosotros le intentamos resolver. Ya. Listo, chicos, los dejo descansar. Gracias. Chao. Muchas gracias.